amigos, y en esta parte del programa que los venimos anunciando, vamos a conversar con el doctor Emeterio Gómez. Queremos comenzar, doctor, bienvenido al programa Encuentro Académico para toda la región central y por supuesto para toda Venezuela y el mundo que nos ve a través de las redes sociales, hablar un poquito acerca de ese tema que hoy están tratando. Quisiera empezar, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es lo religiosidad? Porque mucho o hay la tendencia de decir que es lo mismo. Y también vamos a hablar del tema de cómo entran entre estos dos temas lo que es la ética y lo que son los valores. Empecemos para todo el público, bienvenido y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias, de verdad es un gusto. Mira, yo resumo lo que planteé allí para ubicarnos un poco en esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Bien vale la pena comparar estas dos esferas con la tercera gran esfera o una esfera más que constituye lo humano y que tradicionalmente a lo largo de 2500 años de filosofía ha sido la más importante de lejos, que es la racionalidad. La cultura occidental se ha constituido no sobre la base de la espiritualidad o de la religiosidad, por mucho que el cristianismo y el islamismo y el judaísmo han influido en la constitución de la civilización occidental. Para nadie es un secreto que la determinante básica en la civilización occidental es la lógica, la racionalidad, la tecnología y finalmente la ciencia y el dominio radical que la ciencia ha logrado sobre las otras esferas. El cristianismo es tal vez la mejor expresión de eso. El cristianismo se desarrolla inicialmente con San Agustín, ya siglo IV después de Cristo. San Agustín se convierte en un referente fundamental para el cristianismo. San Agustín es una versión cristiana de Platón o una platonización del cristianismo que empieza ya a poner el énfasis en la razón. Todavía en San Agustín hay una espiritualidad muy grande, pero 800 años más tarde se impone Santo Tomás de Aquino, que ya es la aceptación plena de la noción de racionalidad, de ciencia, por supuesto, tratando de conectarla con la fe y con la doctrina religiosa, pero en mi opinión, con todo el respeto del mundo para la teología cristiana medieval, prácticamente condicionando el cristianismo a la filosofía griega. Tanto así que se ha hablado, y con mucha insistencia, de la helenización del cristianismo. O sea, entre San Agustín y Santo Tomás convierten el cristianismo en una religión muy supeditada a la razón y a la ciencia y a la lógica. Y todo eso tiene, para abreviar un poco, tiene una expresión muy contundente con lo que ocurre en la modernidad. En la modernidad, la noción religiosa queda absolutamente relegada y cobra fuerza el ateísmo frente a la tecnología, la ciencia, la lógica, el empirismo, todas estas versiones científicas o filosóficas racionales relegan a la religión, a la religiosidad, al cristianismo. Y a partir de allí, en estos 400 años, el crecimiento de la ciencia y de la tecnología, ha sido incontenible, imparable, al extremo de que hoy ya empieza a hablarse de una ruptura radical con la religión. Ahora, pero también, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero también a pesar de todo eso, lo que usted nos está diciendo, se está imponiendo en estos momentos, en esta era moderna o posmoderna, como lo puedan llamar, depende de los autores, se está imponiendo una conciencia espiritual. ¿Cuándo entra la conciencia espiritual? Porque también se habla de conciencia racional, conciencia espiritual y conciencia social. A eso iba ese proceso que venía yo describiendo de cómo la ciencia y la lógica y la racionalidad y la tecnología y la psicología científica y toda esa gama de teorías y de doctrinas relegan a la religión. Pero allí viene el intento de respuesta a tu pregunta. A partir del siglo XIX, la ciencia y la tecnología empiezan a hacer crisis y empieza a discutirse el sentido de la ciencia, empieza a haber críticas muy poderosas a la ciencia, que empieza a llamarse la ciencia positivista, y empieza un resurgimiento de la espiritualidad que podríamos ubicar en finales del siglo XIX, con hombres como Dostoyevsky o con el propio Nietzsche, que empiezan a replantear el problema espiritual, y a lo largo del siglo XX
ese renacimiento de la espiritualidad cobra fuerza por una razón muy poderosa, que es el surgimiento del comunismo en la Unión Soviética y del nazifascismo en Alemania e Italia. Estas dos doctrinas, el comunismo y el nazifascismo, exacerban, llevan a niveles absolutamente aberrantes la cuestión tecnológica y la visión mundana del ser humano, y su fracaso y su, por llamarlo de alguna manera, su barbarie, su arcaísmo, su criminalidad, termina destruyendo a ambos, al comunismo y al nazifascismo. Y ahí aparece entonces con mucha fuerza la necesidad de una vuelta a buscar la espiritualidad, y más poderosa que la espiritualidad, en mi opinión, una vuelta a buscar la religiosidad. No me refiero ya a la religiosidad dogmática de la Edad Media, sino a la búsqueda de la noción de Dios, al replanteamiento de la noción de Dios. Dice como que Dios está de moda, han dicho muchos críticos, Dios está de moda en estos momentos de crisis en el mundo, ¿no? Yo comentaba ahí en el evento un libro que está causando algún impacto en Europa ahorita, que se llama Después de la muerte de Dios, que es una discusión entre Gianni Vattimo, un filósofo comunista italiano, y un sociólogo americano, que no me acuerdo su nombre ahorita, que es un debate sobre cómo después de la muerte de Dios se está produciendo el resurgimiento de la noción de Dios, porque la humanidad ha comprendido que la ciencia no va a resolvernos el problema espiritual. El filósofo alemán Wittgenstein, que tiene una frase... Pero ese también es la muerte del positivismo. La ciencia pura no nos va a resolver nada, y por eso es que se está replanteando. Absolutamente. Decía que Wittgenstein, un filósofo alemán, acuñó una frase que es demoledora, muy sutil pero muy poderosa, que es que la ciencia no resuelve todos los problemas que no son importantes. Los verdaderos problemas importantes que tienen que ver con la espiritualidad humana, la ciencia no solo no los resuelve, no tiene nada que decir. Todos estos esfuerzos que están haciéndose por descubrir dónde, en qué lóbulo está la bondad, la derecha, dónde está el derecho y el izquierdo, está la bondad, eso me parece muy bien, pero no creo que esté la solución. Ahora, tiene eso mucho que ver porque hay la teoría de la teoría crítica, donde te habla de la importancia, primero yo, de buscarme a mí mismo para luego entonces poder entender al otro. Volvemos a conceptos filosóficos como la alteridad, volvemos a conceptos filosóficos como la filosofía humanística. Tenemos algo mucho que ver con todo esto de lo que está pasando en el mundo, no solamente en Venezuela, porque es bien importante aclararlo, no ocurre en Venezuela, es un problema que está ocurriendo a nivel mundial, la búsqueda del yo para luego poder estar en la alteridad. Sí, eso tiene que ver con eso. Todo el siglo XIX es un proceso de ese tipo, la filosofía en el siglo XX es un proceso de ese tipo, la búsqueda de la relación con el otro. Hay un teólogo judío, Martin Buber, y dos teólogos judíos, no por casualidad los dos, Martin Buber y Emmanuel Levinas, que definen lo humano como la relación con el otro. Buber va mucho más allá y dice, Dios es la relación con el otro, es la relación humana. Bueno, pero también muchos nos preguntamos cómo manejarnos en un mundo espiritual cuando tenemos una conciencia social y una conciencia racional. Aunque hay muchas críticas al respecto, nosotros vamos a identificar, ya regresamos con el doctor Emeterio Gómez.